Primera huelga general ferroviaria, Tolosa, en las afueras de La Plata, 10 de agosto de 1896. Una lucha épica memorable que marcó los inicios del movimiento obrero argentino, porque la historia no empieza cuando uno llega, sino que hay un largo camino recorrido por generaciones que nos precedieron. Fue la primera huelga de carácter general y se inició en los talleres ferroviarios de Tolosa. Se luchaba por la jornada de 8 horas, la supresión del trabajo a destajo y otras reivindicaciones inmediatas. La huelga, declarada el 10 de agosto de 1896 por los trabajadores de los talleres de las empresas ferroviarias británicas, fue sin duda la más importante registrada hasta entonces, una lucha épica memorable. Como antecedente histórico podemos decir que corresponde a la fraternidad el honor de haber sostenido en 1888 la primera huelga de la línea del entonces Ferrocarril Buenos Aires-Rosario, que en ese momento era llamado Ferrocarril Central Argentino y luego sería la línea Mitre. El origen de dicho conflicto fue la detención arbitraria de un compañero maquinista de la citada empresa con motivo de un accidente en el que perdió la vida una persona en la localidad de San Martín. Al influjo de las luchas que sacudían el país e influyeron en el ánimo colectivo, los obreros de Tolosa reclamaban en agosto de 1896 la implantación de 8 horas de trabajo sin modificación en los salarios, la supresión del trabajo por pieza o a contrata, la anulación del trabajo en los días domingos y el pago doble de las horas extraordinarias que por otra parte solo serían realizadas en casos excepcionales o de fuerza mayor. Debe tenerse en cuenta lo que ocurría en aquellos tiempos en que los directorios ferroviarios obraban en este país como si estuvieran en dominio de la corona británica. Es factible reconocer que llenábamos los requisitos de colonia como país económicamente dependiente y que estos empresarios ingleses operaban como colonizadores. El circuito de dependencia se activó formalmente por las leyes concesivas otorgadas por los gobiernos proligárquicos, funcionales a la clase dominante y a los designios imperiales. Cuando hoy se las analiza, se percibe el rol que cumplían los ferrocarriles en este circuito comercial que integraba regiones para la explotación dependiente, con fundamento en la ganancia sobre el sacrificio de los proletarios, sumidos en la miseria y en la expoliación. Corría el año 1896 y por primera vez en la historia de las luchas obreras por la conquista de un mundo más humano, un movimiento de carácter general sacudió a la nación al paralizarse el trabajo en los talleres ferroviarios de Tolosa, considerados, junto a los talleres Solá de Barrancas al Norte, los de mayor importancia en el país. A esta gesta habrían de sumarse otros compañeros ferroviarios de otros departamentos y líneas ferroviarias, que en una acción que los enaltece, adhirieron en forma solidaria a esta protesta y participaron en la lucha por la dignificación de la causa de los trabajadores. Era la respuesta del movimiento obrero ferroviario a la prepotencia colonial, a la diferencia de los gobiernos cipayos que administraban el Estado Nacional. En agosto de ese año, los trabajadores de los talleres Tolosa presentaron un pliego de mejoras a la empresa. Motorizó la petición una organización llamada la Sociedad de Mejoramiento Social de los Trabajadores, constituida por varios centenares de obreros de talleres Tolosa. El petitorio elevado a la empresa con las reivindicaciones demandadas le daba un plazo prudencial a la empresa para responder a las peticiones. La respuesta fue una rotunda negativa. La actitud patronal recibió una inmediata y digna sanción por parte de los trabajadores. El 10 de agosto estalló la huelga en los talleres de Tolosa. 700 operarios y peones pararon a primera hora. Un inusitado despliegue de fuerzas policiales fue la contestación de los empresarios colonialistas británicos ferroviarios. A las 9 horas del citado día, los obreros abandonaron el trabajo y en número aproximado de 700 se dirigieron al local social de su organismo,
situado en la calle 1 entre 35 y 36. Allí se llevó a cabo una entusiasta asamblea que acordó en forma unánime mantener la lucha en defensa del derecho de los trabajadores, concretado en el petitorio elevado a la empresa. Además, se solicitaría la ayuda solidaria de los compañeros de todos los talleres ferroviarios de la República Argentina. Los ajustadores de los talleres de Caballito siguieron el ejemplo y adhirieron inmediatamente al paro. 3 días después de la declaración de la huelga por parte de los trabajadores de Tolosa, 1000 compañeros de los talleres de Solá se reunieron en el viejo local de la calle Australia 1135 y resolvieron elevar a la empresa un pliego de condiciones idéntico al formulado por los compañeros en huelga. En esa asamblea de los operarios ferroviarios hablaron el emblemático Adrián Patroni y el entonces estudiante de medicina José Ingenieros. La fraternidad no adhirió al movimiento, aunque se comprometió a sostener económicamente a los huelguistas. Esta actitud de los maquinistas dejó un sentimiento de frustración. En estas instancias aparecen acciones que revelan la potencialidad de las organizaciones de los trabajadores. Nos referimos al acatamiento del conjunto de los trabajadores de las decisiones de las asambleas, más allá de las discrepancias que puedan existir. El nombramiento de delegados portavoces para desplegar las consignas en todas las direcciones e inducir a los compañeros para ampliar la protesta y lograr mayor efectividad. La negativa de la compañía británica provocó el paro del personal ferroviario de Solá. Al poco tiempo, el conflicto se extendió a los talleres de los ferrocarriles Sur, Oeste, Buenos Aires y Ensenada, Central Argentino, Buenos Aires Rosario, Rosario y Pacífico, Santafesino, Central Norte y Córdoba. Se solidarizaron los ferroviarios de talleres de Quilmes, Junín y Rosario, de los talleres particulares de Bosch, Shaw y Fénix, fundaciones que hacían trabajos para los ferrocarriles. Estas fundiciones estaban ubicadas a lo largo de la traza ferroviaria. El personal de cambistas de La Plata y Tolosa y cuadrillas volantes también de esta localidad. También adhirieron los obreros de la fábrica La Negra y los astilleros La Platense. El 15 de agosto la huelga siguió propagándose y allí estaban los trabajadores en la fábrica de Alpargatas, junto a los operarios de los talleres de los tranvías, los carboneros de Almirante Brown, Casa Amarilla y Constitución. Las asambleas determinaban petitorios y designaban comisiones para conectarse con todos los sectores. Las patronales comenzaron a preocuparse y requirieron del gobierno una actitud más dura, porque el circuito de producción y comercialización estaba siendo alterado por la protesta de los trabajadores. En Tolosa, Quilmes, Barracas, Campana, Caballito, Junín, Victoria, Rosario y otros talleres se sostenía firmemente la posición de la clase trabajadora. 20.000 trabajadores se lanzaron a la huelga general. Fue el primer intento de ese carácter tratando de vencer la intransigencia de los empresarios colonialistas británicos y del Estado cómplice conducido por Roca, que aunque no era presidente, manejaba la política nacional desde la jefatura de su partido, el PAN. Toda esta movilización se concretó sin tener aún una organización nacional que coordinara las fuerzas. Los operarios de Tolosa tenían de delegado general a un mecánico de origen catalán que pasó por Córdoba y Rosario, donde 300 trabajadores avanzaron sobre el puerto para paralizar las actividades. En el fragor de la protesta, los huelguistas de Tolosa comenzaron a combatir a los carneros y a hacer sabotajes. Mientras tanto, seguía la lucha y los obreros de Bragado, Bursaco, Flores y la fundición El Carmen adhirieron también. En este marco las cosas se complicaron para los patrones por la huelga de las mujeres alpargateras de la fábrica La Argentina, que estaban en asamblea permanente. En Barracas al Norte las principales fábricas habían apagado sus fuegos por no tener un solo hombre que les trabaje. Algunos empresarios, como el señor Givelli, propietario de una fundición de hierro, cedieron ante las demandas y mejoraron las condiciones laborales. Carentes de vinculación entre sí,
Las escasas organizaciones sindicales constituidas de ferroviarios procuraron establecer relaciones entre ellos tendientes a unificar y dirigir el conflicto, a fin de asegurar el triunfo de las justísimas reivindicaciones que se defendían. Al mes y medio de la lucha, en septiembre de ese año se realizó una reunión del citado comité, en el cual se sancionó la siguiente resolución: no se reanudará el trabajo hasta que las empresas accedan a los pedidos formulados. No se aceptará arreglo parcial alguno. Toda propuesta de arreglo será considerada por la Asamblea de Delegados, la que informará después a las Asambleas Generales. El movimiento siguió en pie, sostenido por los obreros de los talleres de Solá, Tolosa y Junín. La carencia de recursos, la miseria que abrumaba a los compañeros y a sus familias y la implacable persecución de la policía al servicio incondicional de los británicos quebraron al fin la enérgica firmeza de los huelguistas, auténticos héroes del movimiento obrero. La huelga quedó circunscripta en último término a los compañeros de Solá. Estos debieron arriar el pabellón de lucha no como vencidos, sino como una derrota circunstancial. Años después, los ferroviarios lo volvieron a desplegar, haciéndolo flamear en innumerables batallas. Hay que destacar la presión que empresarios y Estado ejercieron en su contra. El último reducto, los talleres Solá, sostenía la lucha y los obreros junto a sus familias concentraban sus fuerzas, que llegaban a 3.500 personas, para impedir el ingreso de los rompehuelgas. La entrega de estos compañeros sobrepasa todo cuanto se piensa en materia de espíritu de lucha y de sacrificio. Ni la presión policial, ni el hambre en sus hogares, ni las perspectivas de represalias podían doblegar su energía y su firme sentir solidario. Finalmente, agotados todos los recursos, próximos al límite de su resistencia y ante la amenaza de la llegada de rompehuelgas de Italia, la medida de fuerza se dio también por terminada en los talleres Solá. En las zonas fabriles de la capital, además de los mecánicos, se habían incorporado espontáneamente a esa huelga solidaria los obreros de los talleres de fundición, los tipógrafos, zapateros, panaderos, alpargateras, telefonistas, carpinteros, albañiles, sastres, constructores de carros, obreros del puerto madero, los trabajadores de las usinas de gas y muchos más. Según informó el diario La Prensa, estos gremios estaban aferrados más que nunca en no trabajar si no se les conceden las 8 horas a algunos, y no se les concede también el aumento de salarios, por entender que es muy escaso el que reciben. Entre los trabajadores que se sumaron a esta huelga solidaria con los ferroviarios, también es importante destacar que lo hicieron las obreras alpargateras de la fábrica La Argentina, siendo esta la primera vez en la historia de nuestro país que mujeres asalariadas abandonaban sus tareas. La huelga se extendió por varios meses de duras alternativas y angustiosa espera. La resistencia duró, para esos tiempos de organización del movimiento obrero, muchísimo tiempo. En algunos casos fue cediendo, pero de cualquier manera fue heroica. Esta es la historia de la primer huelga general ferroviaria, agosto de 1896.